¿Qué tal? En el siguiente vídeo voy a resolver la integral que vemos en pantalla, la cual se ve difícil, pero no es así. El modelo de resolución es la misma para las integrales con la misma estructura. ¿A qué me refiero? Que en algún momento de repente no encontramos aquí el arcotangente de x, sino podemos encontrar un arcoseno de x, pero el modelo de resolución va a ser el mismo. Así que voy a explicarles la manera de cómo se resuelve para que se les haga sencillo. Bueno, ya tenemos copiado el ejercicio. Ahora, para este tipo de integral, lo que se hace es un cambio de variable. En este caso ya lo he escrito acá. Como podemos observar, hemos colocado u, que va a ser igual al arcotangente de x. Y aquí hemos puesto su equivalente, que sería x es igual a tangente de u. Ahora, esto ustedes ya lo deben saber. Pero por acá he copiado uno similar para que puedan más o menos entender. Si tuviéramos y es igual a seno de tita, pues sabemos que tita sería el arco seno de y. Entonces más o menos así es para que me puedan entender esta parte que es su equivalente. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Ahora, estamos tratando de llevar todo en u. Así que lo que corresponde sería derivar esta u. Entonces sería la derivada de u va a ser igual. Derivada de u respecto de quién? Respecto de x. Entonces sería derivada de u respecto de x. Acá va a ser derivada de x 1 sobre x al cuadrado más 1. Esto va a ser igual a derivada de u, derivada de x al cuadrado más 1. Ahora es normal que la memoria puede fallar, así que si en caso ustedes se olvidaran, pues pueden tener acá su tabla. Entonces podemos observar acá la derivada del arcotangente. Entonces tenemos acá derivada de u sobre 1 más u al cuadrado, lo que hemos hecho acá. Sino que acá sería derivada de u, en este caso sería derivada de x, que va a ser 1, por eso hemos colocado acá 1. Y este acá ha subido a multiplicar. No hay mucho misterio en eso. Ahora acá tenemos la tangente de u. La tangente que es cateto opuesto sí, sobre adyacente, ¿no? Correcto, entonces vamos a hacer el triángulo acá. Acá colocaríamos el u. Acá sería sobre 1, sería cateto opuesto x, adyacente 1, y acá sería x al cuadrado más 1. ¿Correcto? Hasta ahí todo en orden. Ahora, lo que correspondería hacer acá sería colocar un equivalente para que podamos reemplazar lo que ya hemos escrito acá. ¿Cómo así? De esta manera. Tendríamos la integral x. Podríamos poner acá arcotangente de x. Podemos colocar acá x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 porque está al cuadrado. Y por acá el diferencial de x. Entonces, prácticamente sería lo mismo. Ahora, ya que tenemos esto, ya nos podemos ubicar y reemplazar lo que ya hemos escrito acá. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí el x sobre el 1 que sigue siendo el x. X es igual a la tangente de u. Bueno, acá tenemos un x, entonces vamos a escribirlo. Tangente de u que corresponde al x. El arco tangente de x, ¿a qué corresponde? Corresponde al u. Entonces colocamos por u. ¿Correcto? ¿Qué más? Correspondería ahora este de acá. ¿Qué sería? Sería derivada de x sobre x al cuadrado más 1. Esto de acá. ¿A qué corresponde? Bueno, si nos ubicamos, sería esto de acá. Y esto es igual a la derivada de u. Correcto. Sobre, porque ya tenemos x, corresponde a este, arcotangente de x corresponde a este, y todo esto corresponde a derivada de u. Correspondería x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llevarlo a que tenga una u, ¿no? Porque todos estamos haciendo un cambio de variables, entonces debemos cambiar. Ahora, trabajemos con el triángulo. La secante, ¿a qué es igual? La secante de u sería igual
a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La secante de u es igual a la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es x al cuadrado más 1. El cateto adyacente es 1. ¿Qué pasa si esto lo elevamos al cuadrado? Secante al cuadrado de u va a ser igual a x al cuadrado más 1. Tenemos esto de acá. ¿Les parece conocido? Esto de acá es esto de acá. Perfecto. Colocamos acá. Secante al cuadrado de u. Listo. Como podemos observar, ya hemos cambiado toda la expresión de esta manera. Ahora lo que corresponde es simplemente trabajar con lo que tenemos. La tangente de u, ¿a qué es igual? Tenemos que es igual a coseno, en este caso sería el coseno de u. Sería de esta manera, me apresuré. Sería seno de u sobre el coseno de u. Acá sería por u, diferencial de u. Secante al cuadrado de u. ¿Cómo podemos reemplazar la secante al cuadrado de u? Bueno, no podemos olvidar la reciprocidad, ¿no? ¿Cuál es el recíproco del secante de u? Bueno, nosotros sabemos que si tenemos secante de u por el coseno de u nos va a salir 1. Por lo tanto, si tenemos secante de u, sería 1 sobre el coseno de u, que sería lo mismo si lo elevamos al cuadrado porque no va a cambiar. Entonces nosotros podríamos colocar aquí 1 sobre el coseno de u, pero al cuadrado y sin olvidar la integral. Una vez que tenemos esto vamos a multiplicar. Sería que si multiplicáramos acá seno de u por el coseno al cuadrado de u sobre el coseno de u, bueno, se va a eliminar y nos va a quedar un coseno, entonces nos quedaría de esta manera. Seno de u por el coseno de u por el diferencial de u. Ahora, ¿qué sigue? Ok, ya que tenemos esta expresión, lo más lógico sería trabajar por partes. No sé si se ubican cuando digo trabajar por partes. La integración por partes sería más o menos de esta manera. El clásico ejemplo que sería este de acá, que sería u por v, integral v por la derivada de u. Este es el clásico ejemplo. Claro que estamos trabajando en este, bueno, ya estamos trabajando con u, acá lo tenemos por acá, ¿no? Entonces lo único que sería, que correspondería sería cambiar nada más, ya no sería un u, sino un n, un t, un r, pero al final sigue siendo el mismo procedimiento. Entonces, como les había comentado, pues vamos a trabajar por partes. Entonces, vamos a cambiar la u, vamos a colocarle un t, para que no sea redundante, porque estamos ya trabajando con u. Entonces, por acá sería, por ejemplo, tenemos t, elegimos, podemos elegir el seno de u, o el coseno de u, en este caso, simplemente vamos a elegir a la u. Y el otro sí sería el dv, que sería todo lo que sigue, sería todo esto con esto. Claro, porque ya hemos cogido la u, que la tenemos acá. Entonces, lo restante sería lo que corresponde acá. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Qué proseguimos? Bueno, lo que debemos hacer es aquí, derivar y aquí integrar para obtener el resultado que necesitamos para reemplazar acá. Derivada de t sería igual a derivada de u. Claro, o si no, simplemente derivada de t con respecto a u y acá va a ser 1. Entonces este pasa a multiplicar. Es lo mismo al final. Y aquí simplemente sería integrar. Entonces integramos aquí. Sería como que colocar acá y acá. Simplemente aquí nos queda el v y acá nos va a quedar seno al cuadrado de u sobre 2. ¿Por qué? Fácil. Para comprobar que está correcto, ya que hemos integrado acá y tenemos este resultado, nosotros si derivamos este resultado nos debería salir esto de acá. Si derivamos, el 2 va a bajar acá, ¿verdad? El 2 con el 2 se iría. Entonces nos quedaría seno al cuadrado, pero menos 1, que sería simplemente seno de u, por la derivada del seno, que sería el coseno, y nos quedaría lo mismo de acá. Entonces está correcto, ¿no? Lo que hemos hecho. Ahora, lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos este resultado de acá, sería darle forma. Este u que lo hemos cambiado por el t, no olvidemos. Entonces sería
de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a colocarle un i, nada más para guiarnos. Sería el t, que sería el u por el v, seno al cuadrado de u sobre 2, menos el v, pero es un medio, ya lo sacamos acá, seno al cuadrado de u por el diferencial de u. En este caso no estamos trabajando con u, sino con t, sería el diferencial de t. El diferencial de t, ¿cuál es? Pues es el de u. Hasta ahí. Entonces, lo que deberíamos hacer es resolver esta parte de acá. Vamos a colocar el equivalente del seno al cuadrado de u. Hay que recordar esta expresión trigonométrica que es, a ver, ya, el coseno doble, por ejemplo, si tuviéramos de x es igual a 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de x. Si este lo colocamos acá, sería 2 veces el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x. El seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Esto nos va a servir. Esto tiene la misma forma, sino que simplemente le hemos colocado aquí en x, porque se me hace más fácil recordarlo, pero es lo mismo, x, u, es lo mismo, es simplemente una variable. Entonces, correspondería darle esa forma, ¿no? Entonces, proseguimos, acá sería u por el seno al cuadrado de u, acá podemos colocar sobre 2, menos un medio, ¿correcto? Ahora, si ya tenemos acá el 1 medio, que simplemente sería acá raíz y colocar todo esto, este 1 medio, como es un valor constante, puede salir, o sea, por 1 medio la raíz, y simplemente quedaría esto, 1 menos el coseno de 2x, de 2u, diferencial de u, ¿correcto? ¿A dónde se fue el sobre 2? Lo sacamos, simplemente, porque es un número constante, entonces lo hemos sacado, no hay misterio en eso. Ahora, acá simplemente sería un cuarto y acá simplemente sería resolver la integral. Continuamos. Sería u sobre 2 seno al cuadrado de u menos un cuarto. En este caso, este multiplica, ¿no?, a los dos. Menos un cuarto integral diferencial de u por 1, diferencial de u. Menos por menos es más. Un cuarto por coseno del ángulo doble, en este caso de u, por el diferencial de u. Perfecto. Ahora, el truco está acá. Para poder nosotros integrar este coseno, estos dos deben ser totalmente iguales. 2u, 2 diferencial de u. No tenemos acá el 2, le vamos a agregar. Es como si le colocáramos acá por 2. Si le colocamos el por 2, debemos dividirle entre 2 para que no afecten la expresión, sería sobre 2, porque estos dos se anularían y no habría pasado nada a la expresión, por eso es que queda igual. Entonces, si continuamos, acá sería u medios seno al cuadrado de u menos un cuarto de ¿qué? De u integral diferencial, se va, queda u, más un octavo integral del coseno, seno positivo, del ángulo doble. Ojo, el ángulo doble, ¿a qué equivale? Expresión trigonométrica, 2 veces seno de u por el coseno de u. 2, mitad 1, mitad 4. Entonces la expresión quedaría de esta manera. U medios seno al cuadrado de u menos un cuarto por u, o u cuartos, es lo mismo, más, sería acá, seno de u por el coseno de u, ¿sobre cuánto? Sobre 4. Perfecto. Ahí queda, ¿no? Porque hay que recordar que hay que volver al inicio, ya que habíamos todo cambiado en u, porque esa es la respuesta, sino que todo está en expresión de u. Y si recordamos, acá tenemos lo que habíamos cambiado, ¿no? Entonces, sería cuestión de llevarlo a la expresión, ¿no?, inicial, que sería todo en base a x. Entonces la respuesta sería esta de acá, lo cual ya lo he copiado acá.
con el respectivo triángulo. Vamos a llevarlo a la variable original, que sería x. Entonces, si recordamos, tenemos u. ¿Quién era u? U es arcotangente de x. Entonces nosotros decimos que y va a ser igual al arcotangente de x sobre 2. Seno al cuadrado de u. Entonces sacamos acá seno de u va a ser igual a x sobre x al cuadrado más 1, todo esto en raíz. ¿Qué pasa si le elevamos al cuadrado? Bueno, nos quedaría x al cuadrado y abajo simplemente x al cuadrado más 1, porque al cuadrado y la raíz serían menos u. Volvemos al inicio. ¿Quién es u? U es arcotangente de x, entonces lo reemplazamos. Arcotangente de x sobre 4 más seno de u, lo tenemos acá. Nos falta el coseno de u. ¿Quién es el coseno de u? Sería 1 sobre x al cuadrado más 1 todo raíz. Y esto lo reemplazaríamos acá. Estos dos. Entonces nos quedaría algo más o menos de esta manera. 1/4 por x al cuadrado más 1 todo raíz por 1 sobre x al cuadrado más 1 todo raíz. De esta manera voy a copiarlo más ordenado para que puedan observar. Arcotangente de x sobre 2, correcto. Acá sería por x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. El u corresponde al arcotangente de x, que es lo que habíamos hallado al inicio, menos otra vez el u, que es el arcotangente, arcotangente de x, perdón, sobre 4, más, acá sería 1/4. Acá estas dos integrales están, o sea, se repiten dos veces, lo elevaríamos al cuadrado y la raíz se eliminaría y simplemente nos quedaría x por 1, x sobre x al cuadrado más 1. Ahí queda, falta la constante de integración y esa sería la respuesta final, ya que nos había quedado todo respecto de u, pero ojo, la variable inicial era x, entonces debemos regresarlo a la variable inicial, porque este es el ejercicio original. Por eso es que lo hemos regresado, ¿no? Del u lo hemos regresado a la variable inicial, que es x. Entonces esta sería la respuesta final.